Cuando supe que Ricardo Galán, el mismo que había dirigido la Comisión Nacional de Televisión que eligió el sistema digital de televisión para Colombia, estaba haciendo podcast Libreta en vivo adjunto a su blog libretadeapuntes.com y que además vivía en la misma ciudad que yo, pensé, hay que invitarlo, hay que preguntarle un montón de cosas sobre televisión, sobre tecnología, sobre por qué una persona como él, que ha estado en cargos directivos del gobierno de Colombia, eligiendo tecnologías, decide abrir un podcast en Spreaker. Así que lo invité a tomar un café. Este es un episodio especial de El siglo XXI es hoy. En esos siglos que sabes son los técnicos. Sí. Yo apenas soy periodista. Apenas soy periodista, pero tremendo periodista, ¿no? Es decir, Se hace lo que se puede. Tiene un montón de títulos de periodista. He hecho muchas cosas, muchísimas, y no me ha ido mucho. Pero su merced siempre había sido periodista. Yo he sido periodista siempre, no he dejado de serlo. Incluso mientras estuvo en cargos públicos. Salvo el de la Comisión Nacional de Televisión, pero yo no dejé de sentirme periodista. De hecho, mis actuaciones y mis decisiones ahí fueron pensando como periodista y como ciudadano. Tenía una asesora abogada que me decía si estaba cumpliendo la ley o no. No soy contador, pero tenía un experto que sabía si la plata alcanzaba o no. No soy ingeniero, pero había ingenieros. Simplemente me dan la información. Galán es doctor honoris causa en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. Es catedrático en 3 universidades más de Bogotá, la Jorge Tadeo Lozano, la del Rosario y la del Externado de Colombia. Fue director de la Comisión Nacional de Televisión, asesor de comunicación de las 3 campañas más recientes ganadoras de la presidencia de la República de Colombia. Y además fue jefe de prensa de uno de los presidentes. Pero contestó mi Twitter y vino en su moto a tomarse un café conmigo en esta cafetería. ¿Cómo estás? Algo frío. Hay jugo mandarina, naranja, fresa, piña naranja, papaya, mango, limonada natural. Sí, gracias. Yo me había pedido un mocachino helado, que ya iba por la mitad, y Ricardo se pidió una limonada. A su merced le tocó tomar la decisión del estándar digital de... Claro, somos 5. En realidad 6 personas tomamos la decisión. Es el ejercicio más interesante que he hecho en la vida, por lo que aprendí, por lo que viajé y porque salió limpia. Es la única decisión de la Comisión de Televisión que no cuestionó a nadie. Y yo era el director. Bueno, algunos sí cuestionaron porque se eligió primero el estándar DVB-T, se comenzó a emitir y luego se cambió al estándar DVB-T2, actualización del mismo sistema. Lo que significó que algunas personas, como yo y Early Adapter, tuvimos que comprar un segundo aparato porque habíamos comprado demasiado temprano el primero. En televisión todos creemos que sabemos. Primera cosa. Segunda cosa, es una fuente de poder, de mucho poder. La comisión de televisión que yo dirigí tenía 6 clientes, 7 clientes. ¿Clientes? ¿Cómo así? Personas que contribuyen. Financieramente, digamos. Sí, las personas que tienen que contribuir en el sostenimiento, digamos. Es decir, el Estado y los concesionarios de televisión privada, los canales. El problema es que son Carlos Ardila, Julio Mario Santo Domingo, Carlos Slim, el señor César Alierta, él es el presidente mundial de Telefónica. Esa es gente con mucho poder, con mucho acceso a que cualquier decisión que uno toma le duele. Y tiene el poder suficiente para hacerle sentir a uno que le dolió. Estamos hablando de los multimillonarios de Colombia y del mundo entero. Entonces, que no haya habido críticas, yo presumo de eso. Soy el único comisionado, bueno, tal vez los que no hemos tenido que ir a la Contraloría ni a la Procuraduría a saludar, pues, pero no hemos tenido que ir a responder por nada. No a explicar por qué se tomó la decisión. Sí. Se comprende que mis quejas por haber tenido que comprar 2 aparatos no valen nada al lado de aquellas, ¿no? Ustedes tenían la opción de pasar a televisión digital y había como 3 o 4 sistemas diferentes. 5. 5 sistemas. Sí. Esa historia es bonita. La comisión de ese momento estaba conformada por 3 periodistas. Ahí está en la licuadora su limonada natural. Sugerencia para los podcasters. El café hace menos ruido que la limonada.
2 abogados y un ingeniero que era en realidad era el que sabía. Bueno, él creía que sabía. Y nos encargaron, el gobierno, y nos encargó había que decidir sí o sí el nuevo estándar porque se necesitaba liberar espectro para lo que venía. Lo que venía es esto de lo que estamos disfrutando hoy. La movilidad, la conectividad. Había que desocupar el espectro para el 4G. Para el 4G, claro. Entonces había que tomar la decisión y teníamos un año para hacerlo. La televisión dejaría de ser analógica para comenzar a transmitir en sistema digital, con más compresión para poder emitir más datos ocupando menos espectro electromagnético. Nos fuimos a recorrer el mundo, había que ir a recorrer el mundo. A ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen los gringos, los europeos, los japoneses, los brasileros y los chinos. Son los sistemas DVB-T o DVB-T, ASTC, ISDB-T y DTMB. Complicado, ¿no? Y nos fuimos con un presupuesto básico que es el presupuesto con el cual se hacen todas las contrataciones en Colombia. Ok, el criterio es barato. Vaya, escoja y que salga barato. Que salga barato. Okay. Y nos fuimos. Llegamos a Barcelona, primera parada. Eso es en febrero, por esta época del Congreso Mundial de Móviles. Nos invitó la Unión Europea. Empezamos a aprender. Y lo primero que nos dimos cuenta que aprendimos es que había que fijarse también en cómo usa la gente la televisión. ¿Cómo usa la gente la televisión? Es que no es solo encender y apagar. Y me acuerdo mucho que la persona que nos hizo caer en cuenta de eso es un señor que es igualito a Papá Noel, canoso, barba canosa, gafas. Gordito. Todo gordito, de Dinamarca, que en una sola diapositiva y una conversación de 20 minutos nos devolvió para Colombia a hacer bien la tarea. ¿Cómo se usa la televisión en tu casa, por ejemplo? La diapositiva es el perfil de una casa de familia. Ajá. Donde muestra 3 hitos, 1950, 1970, 1980 y ahí en adelante. En el primer piso de esa casa, en el 50, la familia estaba reunida alrededor del televisor, viendo televisión. Toda la familia, es decir, papá, mamá, hijos, señora del servicio, viendo un programa de televisión en un televisor. Hechizada. Entonces, en el primer piso, en los años 50, estaba toda la familia reunida alrededor del televisor viendo un programa. La siguiente etapa es los años 70 y la diferencia en el segundo piso es que papá y mamá tienen un televisor en la alcoba. Los hijos siguen viendo televisión en la sala, pero ya son 2 programas. En el tercer piso, papá y mamá siguen con su televisor en la casa, ya no hay televisor en la sala, sino en cada una de las habitaciones de los muchachos. Y cada uno está viendo un programa diferente. Y en el último piso, estos años 2000, está otra vez toda la familia en el primer piso. Y hay un televisor en el primer piso. Y todos están en el primer piso, pero todos están haciendo cosas diferentes. Los abuelos ya están viendo el televisor. Los hijos de ellos, ya papás, están viendo el uno un computador, la señora está leyendo en el iPad y los nietos están cada uno chateando en su teléfono celular. Todos en el mismo espacio, pero cada uno haciendo cosas diferentes. Cada uno mirando una pantalla distinta. Una pantalla distinta. Es decir, cada uno conectado de manera individual, que es lo que vemos. Ajá. Entonces entendimos que nos habíamos ido sin la información necesaria para tomar la decisión. ¿Cómo se está usando en el país? Se usa en Colombia la televisión. Y como éramos la autoridad, creíamos que sabíamos eso. El ingeniero que era que lleva más años ahí, nos dijo, tranquilos que en Colombia tenemos estudios sobre eso. Y nos devolvimos. Pedimos los estudios, pedimos para leerlos y empezamos a encontrar que no nos servían esos estudios.
decían esos estudios, por ejemplo, que, y sobre eso hay legislación vigente todavía, que es peor, o había en ese momento, que los niños en Colombia veían televisión de 8 a 12 del día y de 5 a 7 de la tarde a 7 de la noche. De 8 de la mañana a 12 del día. Sí, y de 5 a 7. Y lo primero que se me ocurre es, ¿no están en el colegio a esa hora? Es correcto, por eso el estudio estaba mal hecho. No sabíamos en ese momento, por ejemplo, que los niños, que a esa hora que creíamos que estaban niños, es adulto. O sea, se puede pasar porno entre las 8 y las 12 y no pasa nada. Ningún niño la va a ver. El horario apropiado para el porno es de 8 a 12. Es el horario escolar. Sí, de lo que llamábamos franja infantil. Ajá. A esa hora los niños están en el colegio. Sí. Entonces estábamos poniéndoles los programas equivocados a las audiencias equivocadas. Entre 5 y 7, sí, hay unos niños que ven televisión. Es posible que algunos vean, pero están cansados, están haciendo tareas, están en otro cuento. Cuando los niños ven televisión es cuando no debemos pasarles la programación que les pasamos. Entre las 7 de la noche y las 10 de la noche, que es cuando les pasamos que Pablo Escobar era un héroe, el capo es un duro. Si bien están con sus papás y papá y mamá en teoría están viendo ese programa, no le están enseñando al niño que eso no se hace. Y el niño cree que si papá y mamá ven eso, esa es la norma de conducta. Estamos poniendo programas a las horas que no son. La franja infantil debería ser de 7 a 10 de la noche. De 7 de la noche a 10 de la noche. O sea, es horario familiar, digamos. Sí. No hay que ser tan exagerados de decir que esa es la franja infantil. ¿Infantil es qué edad? Para Colombia, por lo menos, debería haber una programación de televisión abierta apta para toda la familia todo el día. Y nos evitamos problemas. Y eso decidimos. En los canales públicos de televisión abierta. Abierta, la gratuita, por decirlo, para que la gente lo entienda hoy en día más fácilmente. La televisión gratuita debería ser esa la norma. Y ya, no más. Ok, vamos encontrando cómo se usa la televisión de manera humana y de manera tecnológica. Hubo que aprender que en Colombia cambiamos el televisor cada 6 meses, lo cual es impresionante para un país en desarrollo. ¿En serio? Aprendimos que en Colombia hay 11 millones de televisores y aprender esa cifra fue una de las grandes vergüenzas de mi vida. ¿Por qué? Porque fue frente al presidente de Sony, del Mundial de Sony en Tokio, Japón, cuando yo ingenuamente le dije que si elegíamos el estándar japonés, Sony pondría una fábrica de televisores en Colombia. Y me dijo, ¿cuántos televisores hay en Colombia? Y le dije 11 millones y me dijo, eso vendo yo en un día. No puedo poner una fábrica en su país. Sony vende 11 millones. 11 millones de televisores al día. En un día. Álvaro Uribe, que era el presidente, nos había dicho que tratáramos de exigirle a quien se beneficiara de la decisión que trajera empleo y tecnología, que aportara una fábrica o 2 fábricas de televisores. Y fue duro venir a decirle que nosotros no existimos para los fabricantes de televisores. Somos más o menos... Las ventas de un país latinoamericano... Son de un día de japleta mundial de un fabricante. Un fabricante de... Claro, además un solo fabricante. Y solo en Japón hay 17, una cosa así. Más los chinos, más los coreanos, más los gringos, más los europeos, más los brasileros que producen televisores. Y nosotros hacemos algo por ahí. Chiquito, pero hacemos. Sí, aquí también se producen. Sí, hacemos cositas, armamos cositas. Y para el momento, cuando se eligió DVB, bueno, el estándar europeo. Escogimos el europeo. DVB-T 2. Escogemos el 1, después pasamos al 2. Sí, es decir, se escogió el DVB-T y luego se actualizó al DVB-T 2. Era el que más servía para Colombia. México escogió el gringo y Argentina escogió otro sistema que se me olvidó cuál es. Argentina redactó el decreto escogiendo europeo. Ajá. Y lo pararon a última hora para cambiarlo por americano. Y se van a arrepentir toda la vida. ¿Por qué se van a arrepentir? Tuvieron que pagar por lo que a nosotros nos salió gratis. Los gringos cobran por la licencia y cobran 2 veces por la licencia. Cobran una plata por la licencia fija, de televisión fija. Es decir, mi casa, la oficina,
y otra por la televisión en el celular, en el móvil. En el móvil. Son 2 licencias aparte, que hay que pagarle a los gringos. La europea es gratis. Esa licencia la paga el Estado El Estado, claro, tiene que pagar. Y eso se revierte en impuestos o en algo. De alguna parte sale la plata para pagar la licencia. Y a Colombia eso le salió gratis porque la europea es código abierto. Ah, es código abierto. O sea, el único compromiso que tuvo que asumir Colombia era aportarle a esa tecnología, y todos los aportes que haga Colombia pues son propios de la tecnología. Es decir, lo que nosotros aportemos es de ellos, o es de todos. El DVB-T 1 y 2 es gratis. Es como el equivalente al Linux en... Exacto, es el Linux, esa es la mejor comparación. Entonces, uno es código abierto, Ajá. podíamos aportar y no tenía separadas las 2 modalidades de televisión. La fija y la móvil. Y la móvil. Es importante la móvil por lo que vemos ahora. En países como Colombia hay más celulares que gente. No puede ser más celulares que personas. Aquí hay 48 millones de celulares y 44 millones de personas. ¿Eso significaría que incluso los bebés tienen teléfono celular? No. Aún así, no salen las cuentas. Hay un núcleo de población que tiene 2 o 3 celulares. Es el 1 o 2% de la población. Producto de varias cosas. Uno, de la manera como se estructuró el negocio de los celulares al principio. Y 2, producto de que aquí las empresas le pagan el celular a algunas personas. Entonces tiene 2, el corporativo que llaman y el propio. El del trabajo y el... Pero en realidad eso empieza siendo así es porque como se hizo por regiones, los celulares no servían en todas partes. Y todo tiene que ver con el mercado, las compañías que nos pasan sus facturas. Originalmente Colombia para la telefonía móvil celular estaba dividida en zonas, en regiones, de manera que era una medida más o menos como antimonopolio. No, era una manera de quedar bien con todo el mundo. Que todos quedaran contentos. Entonces hubo 2 concesiones en la costa, 7 departamentos. En la costa atlántica había 2 operadores. 2 operadoras para el Caribe. En lo que llamamos centro oriente, o sea, Santanderes, Bogotá, Boyacá y Llanos Orientales. La zona andina, otras 2. Y en el occidente, Cali, Eje Cafetero, Pacífico Nariño, y región cafetera. Otras 2. Había mucha guerra entre ellas y al final el mercado termina diciendo que el más fuerte se queda con todo. Ya cuando se empieza a liberar el espectro, empiezan a aparecer los operadores. Y liberar el espectro, esto es algo que yo creo estar entendiendo, pero es posible que alguien no entienda. A mí me lo explicaron así en el canal de televisión donde yo trabajo, cuando vinieron y nos dijeron: se ha aprobado el nuevo sistema de televisión digital, que significa que lo que antes era un LP, ahora va a ser un compact disc. Más o menos, sí. Entonces, si necesitabas antes 12 pulgadas para meter 30 minutos de música, ahora necesitas 8 centímetros y caben 74 minutos de música. Sí, en una autopista que antes cabían 2 carros en el mismo sentido, ahora caben 8, sin haberla agrandado. Sí, yo creo que por eso utilizaban la analogía de los discos, porque decían: usted mira un disco, un vinilo, tiene 15 minutos de música por el lado A, 15 minutos por el lado B, y usted tiene que darle la vuelta. En realidad está utilizando las 2 superficies, y si mire eso en superficie y en la cantidad de tiempo de música que le da, eso es el sistema análogo. En el sistema digital, en solo una cara de un disco mucho más pequeño, le caben 3 veces más de tiempo eso es de música, porque este es digital y el otro era análogo. Correcto, esa es la explicación. Sin embargo, en Colombia tenemos el modelo en el que están conviviendo el sistema análogo y el digital durante un largo periodo. Es decir, ya va a terminar, ¿no? Ya nosotros decidimos eso en 2007. El periodo es de 9 años, quedan 2. Quedan 2 años para que todo el mundo se pase a ya casi digital. todo está digital. De hecho, el mundial ayudó mucho, porque el tema central eran los televisores. Pero déjeme, le acabo de contar la historia. ¿Por qué escogimos europeo? Entonces, miramos las diferencias entre los 3 sistemas. Y es muy interesante en darse cuenta por qué la gente diseña las cosas, cómo diseñan las cosas. Así como alguna vez tendremos que hablar de por qué Android es Android y Apple es Apple. Esto es interesantísimo.
El sistema gringo cobra muy fuerte la licencia móvil porque para el gobierno y el Estado norteamericano poner televisión en los automóviles representaba un problema de salud pública. Claro, Es el reino del automóvil. Todo el mundo tiene carro y ponerles televisión en el carro es correr el riesgo de que aumenten los accidentes. Sí. Entonces ellos dijeron, no nos interesa ponerle televisión digital a los carros. Que la tenga todo el mundo en la casa, pero en los carros no. Y lo segundo es que la televisión norteamericana se caracteriza por la fortaleza de la televisión por cable. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. Donde hay una oferta de canales inmensa. Entonces la televisión abierta no tenía ninguna relevancia distinta a que es móvil. A que te puedes llevar la señal, que no te puedes llevar del cable, o no te podías porque ya hoy se puede. Entonces no la iban a poner en el carro, entonces deciden, la televisión pública abierta va a estar aquí y la móvil aparte, pero las licencias son carísimas. No nos interesa que la gente tenga televisión en el carro, etcétera, etcétera. Para Colombia pues eso no tenía nada que ver, porque nosotros pues no teníamos en ese momento la cantidad de carros que los gringos, y en Colombia tenemos 3 canales o 4. Aquí la televisión por suscripción no era tan fuerte como es ahora. En 7 años eso ha cambiado radicalmente. Sí, ahora la televisión por suscripción es posiblemente más fuerte que la televisión abierta. Los europeos diseñaron un sistema distinto, se llama digital pero es distinto, por razones diferentes. La televisión europea siempre fue televisión pública, es decir, pagada por el Estado, de altísima calidad, pero de un contenido cultural y educativo muy fuerte, es de excelente calidad pero muy fuerte. Así, ahora caigo en cuenta, es decir, el canal público en Estados Unidos es como un canal alternativo que la gente no ve de manera... Look for something special on your public TV station. International performance. Stravinsky's Firebird launches a sparkling new series. Playhouse New York opens with Antigone, the classic drama of human passions. Look for something special on your public TV station. Tune in tonight, tune in tonight. No la lo gran ve. cantidad de gente está viendo los canales privados en La Estados televisión Unidos. por cable, la televisión por satélite. Y en Europa, pues bueno, Europa sí está entonces. La televisión era monopolio del Estado. TVE, Y había 5 Televisiones. cadenas muy grandes, BBC, Televisión Española, sí, TV5 en Francia, la RAI RAI. y la Deutsche Welle en Alemania. Entonces era una televisión de muy buena calidad desde el punto de vista de la producción, la calidad de los contenidos, pública, muy bien hecha, pero pública. No había, era monopolio del Estado. Y los europeos querían darle apertura a los canales privados. Ellos querían tener Disney, querían tener una oferta mucho más amplia. Entonces ellos tenían que dividir el espectro de tal manera que pudieran ir más canales. Y eso para nosotros es importante. Para los colombianos era importante porque podíamos hacer lo mismo por menos plata. ¿Será entonces la televisión digital la solución mágica o el comienzo de otros problemas? ¿Y de dónde va a salir el contenido para llenar 5 canales? Por donde va un canal ahora pueden ir 4 y el contenido ¿dónde está? El producir contenido es carísimo. Y para producir contenido malo, pues mejor dejemos las cosas como están. Entonces es un sistema modular. Aquí no necesariamente como nos exigía la televisión japonesa, y ahora les cuento la diferencia, digamos se podía ir avanzando poco a poco. Tenía esa ventaja la televisión europea. Así los nuevos canales digitales comienzan transmitiendo exactamente lo mismo que los canales análogos de toda la vida. Pero poco a poco pueden ir añadiendo nuevos subcanales con otros contenidos o con repetición de los mismos. Ya hay un canal de deporte solamente. La Copa, el suramericano que acaba de terminar, por ejemplo, lo transmitieron todo por ese canal en alta definición.
Que eso es lo otro, ya tenemos televisión de alta definición gratis. Y para la mayoría de los televidentes rasos, el HD parecería ser la única ventaja de la televisión digital. Y ahí tienen Blue Radio también. Ah, correcto, también por el mismo estándar digital. Por el mismo va la radio. va la radio. Así es, por el mismo espectro y con la misma tecnología se transmite también la radio digital. El problema por ahora es que necesitas un televisor para oírla. Nos daba esa ventaja el sistema europeo con lo tradicional, y es que podíamos separar la programación del móvil y del fijo, cosa que en el sistema japonés no nos dejaba, por ejemplo. Otra razón importante para averiguar cómo usamos la televisión. Hay diferencias culturales muy notorias. El sistema japonés obliga a que la misma programación que tú ves en la casa sea la que ves en el móvil. Es la manera correcta en el móvil, porque el japonés promedio pasa 4 horas al día en el metro. Yendo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, al estudio, lo que sea, dura 4 horas en la calle. Y lo que quería el Estado japonés es que no tuvieran programación distinta, sino que pudieran seguir viendo el mismo programa, no importa dónde estaban. Solamente tuvieran que pagar un servicio y no dos. Entonces ellos cerraron el sistema y no se puede hacer otra cosa que no sea eso. Y Colombia, la movilidad es muy complicada de implementar por la geografía. Eso lo hemos aprendido nosotros con sangre, con la radio y la televisión que tenemos. La geografía, para quien no está en Colombia, la geografía es tan variada que hace muy difícil transmitir una señal que llegue a todo el país. Es realmente imposible tener una señal que llegue a todo el país, así que hay que fragmentarlo y poner a un lado de la cordillera, al otro lado de la cordillera, pero como son 3 cordilleras, entonces repartir esa señal es bien difícil. Es difícil, sí. Colombia es de los pocos países del mundo donde el canal 7 no siempre es el 7. A veces es el 9, el 13 o el 5 o el 10, según donde estés. Sí. Terminan llamándose por los nombres y no por los números. Es la geografía colombiana. Sí. Esto que tenemos. El brasilero era una copia mal hecha del japonés y costaba mucho. Finalmente decidimos el europeo y en eso pues hubo unanimidad. Y va bien. La fuerza de la colectividad, de que son muchos países con ese estándar, pues se ha ido popularizando más. De hecho, cuando nosotros decidimos eso, el otro que había en América Latina solamente era Uruguay, que eso es un barrio de Bogotá. Por tamaño de personas. Pero hoy en día todos están mudándose al europeo, pasándose al europeo. Para México va a ser difícil. Bueno, pero ellos están con el vecino al lado, ellos no tienen el problema. Están en el Atlas. Ellos no tienen un problema, pero por ejemplo Centroamérica, casi todos se han ido a Europa. Por la facilidad de implementación, por el costo y por la tecnología. Y por esa cosa que todos queremos aportar. Por ejemplo, Colombia ha aportado el software de programación. ¿Así? Eso era muy insípido en España, que era el líder en eso en el momento. Francia y España dirigían eso. Y Colombia es el que hace hoy las parrillas de programación. Nuestros ingenieros de sistemas son los que hacen. De cuando uno mira los que te dicen el próximo programa. La parrilla de programación. Eso ya es diseñado por colombianos. En cada canal. Eso ya es hecho por colombianos. Y eso es el aporte colombiano entonces al estándar. Al estándar europeo. Eso es. Ah, qué bonito. Es más integrarse al sistema que comprar una licencia. Claro, nos salió mucho más barato. Tenemos acceso al código fuente, es decir, podemos modificar el código fuente y de hecho vemos aportes. El T2 es Colombia. Solo había 2 países en el mundo, que son Corea del Sur y Colombia con T2. Hoy todos lo tienen porque nosotros lo perfeccionamos por las montañas. Claro, porque la necesidad el beneficio del DVB-T2 sobre el DVB-T1 es las montañas. Es el mayor alcance con la misma señal. Con la misma señal. Y ese es aporte colombiano. Colombiano y coreano. Porque los dos tenemos el mismo. Significa que una antena permite mandar la señal hasta más lejos, una misma antena. Que no se necesiten antenas muy grandes para recibir la señal. Fortalecimos la señal.
Y eso es aporte colombiano, es chévere. Oiga, qué historias tan bonitas. Qué historias tan bonitas sobre televisión, sobre Colombia, sobre el mundo, sobre todo. Ricardo Galán sabe tanto de las tecnologías aplicadas a la televisión y a la transmisión de señales que resulta muy lógico y normal que haya abierto su propio podcast en Spreaker, pero a la vez curioso y llama la atención, independiente, con las mismas herramientas de cualquier ciudadano que abre su cuenta en Spreaker. Si alguien como él convierte su propio blog, libreta de apuntes, en un podcast, ¿por qué no hay más gente haciendo lo mismo? Porque de pronto no han tenido la oportunidad de entender para dónde va el mundo. Y eso lo aprendí en ese proceso de definir el estándar de televisión digital. Hubo que ir a conocer el mundo. Y no solo la televisión, sino a mirar el mundo de la tecnología, porque van de la mano. Cuando uno habla de tecnología digital, tiene que mirar todo lo que pasa alrededor. Y en eso están los medios todos. Es la manera como nos comunicamos, básicamente. Si uno no está ahí, pues se va a quedar. Usted quiere meterse en ese mundo. Ya les di la cifra, en Colombia hay más celulares que gente. Hoy, en promedio, el último estudio de Cisco que salió hace 2 o 3 meses dice que los colombianos menores de 25 años no ven televisión. De hecho, tú, en este momento, no estás viendo televisión. Estás oyendo un podcast. Y que los muchachos están pasando en promedio 6 horas en internet. Al día. Y de esas 6 horas, la mayoría de ellas la pasan en el teléfono, en una tableta o en un computador portátil. Es decir, hay que moverse. ¿De casualidad en este momento estás oyendo en un dispositivo móvil? Hay que estar conectado todo el tiempo, moviéndose todo el tiempo. El mundo va cambiando a unas velocidades impresionantes y hay que subirse. La radio no se va a acabar, por supuesto que no. Pero la gente sí está cambiando la manera como usa la radio. Antes, quienes hemos estado en los medios y somos periodistas, teníamos claro lo que yo enseño en la universidad, que se llama el Círculo de la Información en Colombia. El Círculo de la Información en Colombia empezaba en la radio, que echaba el extra, mataron a Pablo Escobar. Primera información, es decir, ocurre una noticia. Exacto. El primero en decirla Era la radio. la radio. Y ojo al verbo como lo usé. Era la radio. Entonces, Caracol, RCN, Todelar, cualquiera decía, no, tembló, para no ponernos con ejemplos feos. Tembló. Entonces uno seguía oyendo para ver en dónde, qué tanto y si había daños. Pero esperaba el noticiero de la noche en televisión para ver qué había pasado. Para constatar con los ojos. Con los ojos qué había pasado. Y esperaba que el otro día el periódico te explicara por qué había temblado y por qué se han caído las casas que se cayeron, si es que se cayeron. Todo el análisis venía a la mañana siguiente. Eso ya no es así. Hoy el primero que te informa es Twitter. Sí. Cualquier ciudadano dice tembló. Y la radio dice, en Twitter están diciendo que tembló. Sí. Y los periódicos retuitean al ciudadano que estaba pasando por ahí. Y los periódicos, y uno de esos ciudadanos toma la foto del momento en que se cayó la casa y eso aparece en la versión digital del periódico. Ajá. Es decir, no tengo que esperar hasta el otro día para ver la foto. Y la televisión, es posible que alguien en YouTube ponga la foto del avión pasando por encima del puente, a punto de caerse, a los 30 minutos, 20 minutos. Entonces el ciclo cambió. Y ahí ¿qué está pasando? Que el ciudadano es a la vez consumidor y productor de contenidos. Es decir, con el mismo equipo con el que estás oyendo, tú también puedes publicar un podcast. Con el mismo equipo. Los gringos ya le pusieron nombre a eso, se llama prosumer. Prosumer. Que es productor y consumidor de contenidos. Porque cualquiera que tenga un teléfono celular puede, a la sazón, tomar la foto, grabar el sonido que produzca el derrumbe, hacer el video correspondiente y transmitirlo todo sin moverse del sitio, si tiene una conexión a internet.
lenta o rápida, no importa, pero el tipo está capacidad de hacer eso. Si tiene no la necesita conexión, ser lo puede periodista. transmitir. Claro, es que el periodista tiene que cambiar necesariamente todo su papel social, porque ya no es el que da la noticia. El que da la noticia es cualquier ciudadano. Es cualquiera. O sea, la noticia se compone de... Mucho antes de hablar de las Ws del World Wide Web, se hablaba de las Ws del what, when, where, who and why. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Que son las famosas Ws Sí, en inglés. nos dejaron la última los periodistas. El por qué. Sí. ¿Qué? Lo dice el ciudadano. ¿Cuándo? Él estaba. El cómo, pues lo que él nos cuenta. ¿Dónde? Pues donde él estaba. Nos quedó el por qué. Los 5 Ws. Queda el why. Nos queda el por qué. Y no lo estamos haciendo. Es mi crítica. Lo estamos empezando a hacer los que estamos en las redes sociales. Por eso hay que estar en Spreaker. El podcast es una herramienta para hacer eso. El podcast redistribuye el poder. ¿Suena eso muy fuerte? La comunicación antes era de uno a muchos. Uno habla, muchos oyen. Muchos escuchan. Ahora muchos hablan, muchos escuchan. Muchos hablan. Y contestan. Y contestan. Y corrigen. Claro, y corrigen. Y Eso entonces es bien eso es importante. duro para nosotros los periodistas, los dueños de la verdad, los dioses del conocimiento. Entonces yo, Ricardo Galán, en mi programa de 6 AM salgo y digo, el próximo ministro es fulanito de tal. Y la gente en su casa pelea con el radio. Yo me acuerdo, tuve una jefe llamada Estela Girón, muy aficionada a los podcasts ahora, que peleaba todos los días con Yamid por el radio cuando estaba en Caracol. Yamid era el conductor del noticiero más oído en Colombia. En Y aquella ella época. decía que su entretención de 6 a 9 era pelear con Yamid. Porque eso no es verdad, eso sí es verdad, pero pues Yamid nunca la escuchó. Lo que No, ahora, claro. en ese ejercicio, Yamid hoy las tendría que escuchar. La tendría que escuchar. Eso ahora sí es posible. Además de oír este podcast, tú puedes comentarlo, incluso corregirlo. Escriban a propósito una palabra con un error de ortografía en Twitter a ver qué les pasa. Escríbanla. Hoy está Shakira, no, está una revista que se llama Caras Puesta en la picota pública en Twitter. Sí. Porque puso mamá sin tilde. Sin tilde. Y eso le cambia el sentido y no se metió sino con Shakira. Claro, entonces en la portada de la revista dice Shakira, mamá otra vez. Que no es lo mismo que mamá otra vez. Otra vez. La están crucificando. Eso es lo que está cambiando. Ese es el poder de la comunicación. Está cambiando la comunicación. El poder está cambiando de manos. A los colegas de cierta edad uno sí les nota que no les gusta. Porque están cediendo un poquito de su poder. Porque sienten que gente que no era su igual ahora es su igual. Y a mí en cambio me parece una delicia poder conversar con la gente de igual a igual. A mí me parece una delicia que Petro pelee con un ciudadano. Que el alcalde de Bogotá Claro, le conteste el tuit a un ciudadano. a un ciudadano. Sí, eso me parece buenísimo. Y que un ciudadano pueda decirle al alcalde, Me cae gordo. Este ha sido un episodio podcast conversando con Ricardo Galán. Puedes entrar a leer su blog y oír su podcast en libretadeapuntes.com. Por eso el podcast. Por favor, escribe un comentario sobre este episodio. El siglo XXI es hoy. El Twitter de Ricardo es @RicardoGalánO y el mío, como de costumbre, @locutorco. Despedimos este episodio, pero en realidad ¿Quieres tomar algo? la charla continuó tomando otro café. ¿Me das un tinto?